Saludos, mi nombre es Richard Almonte. Estoy realizando un ensayo expositivo en el cual consiste la concesión del Estado marxista del facilitador Magíster Víctor Díaz Ramírez. Para empezar este análisis debemos de abordar el tema del Estado desde la teoría marxista. Nos pone de entrada en una situación intelectual bastante compleja, ya que para el marxismo el problema del Estado se ha presentado más que todo como un problema de orden político. De ahí que la mayoría de los escritos y discusiones que se encuentran dentro de esta teoría sean producciones realizadas en el marco del devenir cotidiano y de las vicisitudes propias de la práctica política real. Sin embargo, aun cuando lo anterior sea realidad indiscutible, es indiscutible también que en las últimas décadas se han planteado proposiciones teóricas sumamente provocadoras que han ampliado las perspectivas de análisis del Estado desde el marxismo. Asimismo, sumado a estas nuevas proposiciones, han emanado ejercicios novedosos de práctica política que han buscado articular estos nuevos aportes teóricos al ejercicio del poder político desde el Estado. En consecuencia, en la medida que se ha logrado ser novedoso tanto en lo teórico como en lo práctico, resaltando que sin lo uno no se hubiera podido lograr lo otro y viceversa, estudiar al Estado desde el marxismo se ha convertido en un problema vigente y en una empresa intelectual llamativa. Por ende, bajo esa lectura provocadora, nos hemos decidido a realizar este breve análisis. Una de las grandes críticas que ha sufrido el marxismo a lo largo de las últimas décadas ha girado en torno a su errática, dicen sus escritos, concesión teórica y política del Estado, según se plantea que el marxismo ha incurrido en el error de entender el Estado como un mero objeto o un aparato de clase destinado exclusivamente a la denominación violenta de la clase dominadas. En este sentido, innumerables han sido las líneas destinadas en la denuncia de este aparente vacío teórico. Para darnos una idea de las mismas, valdría citar la pena traer la colocación la siguiente cita de Naranjo. Para los marxistas, la teoría del Estado y del poder político es esencial, evolutiva, por su propia naturaleza. El Estado y el poder político son un conjunto de medios de dominación política. Ejército, tribunales, policía, tribunales de justicia, prisiones, etcétera, que oprimen al hombre. Para el marxismo-leninismo, en una sociedad basada sobre la apropiación privada de los medios de producción, el Estado es un arma de lucha de clases en manos de las clases propietarias. Si adaptáramos la anterior valoración teórica como cierta, se evidenciaría de entrada que en el marxismo existen profundo vacío a la hora de definir la función del Estado en la sociedad. Podrían definirse dos formas aproximadas en la comprensión del estado de Marx. En la primera, el pensador alemán sintió una mayor preocupación por discutir lo que Leder denomina la forma del Estado. Y en la segunda se preocupó más por debatir el Estado desde la óptica del ejercicio del gobierno, que en el siglo XIX se asociaba primordialmente a las funciones de policía y de control militar del orden. Sin embargo, para efecto de este escrito, queremos hacer un énfasis rotundo en la primera forma aproximadamente, ya que, a nuestro juicio, ha sido esta la que se ha perdido de vista en los análisis marxistas sobre el Estado y la que naturalmente ha sido obviada por los afamados críticos del marxismo. En consecuencia, uno de los primeros aspectos de renovación teórica surgido en el marxismo fue precisamente el de entender que el Estado no podía ser aprendido como una cosa, como un aparato de clase que detentaba el poder absoluto. Por el contrario, se comprendió que era necesario profundizar a una concepción ampliada del Estado fuerza a partir de tres ideas fundamentales. Primero, que el Estado ya no podía seguir siendo un aparato de coerción, sino fundamentalmente una institución educadora,
del consenso político. Si bien el Estado democrático seguía siendo un Estado de clase, su más importante tarea sería la de reprimir a los grupos sociales, sino elevarlo a un nivel cultural y moral que correspondiera a los intereses socioculturales y político-económicos de la clase sociales dominante. Segundo, que el estado de clase ya no podía seguir siendo comprendido de forma unívoca como el aparato gubernamental, sino también como la relación entre las funciones del gobierno y los aparatos privados de hegemonía de la sociedad civil. Esto en la medida en que, como lo dijimos antes, era incisivo en reiterar que el consenso no solamente se educaba desde el Estado, sino primordialmente desde los escenarios propios de dicha sociedad civil. Y por último tenemos que en el siglo XX el Estado coerción se iba debilitando de la mano del reforzamiento de la sociedad regulada, Estado ético, Estado civil, lo cual dio pie para que sostuvieran la noción general del Estado, entraran elementos que debían referirse a la noción del Estado civil. El Estado era igual a la sociedad política más la sociedad civil, es decir, la hegemonía reforzada por la coerción.